Hola, este es un micro tutorial de Química Inorgánica 1. Vamos a hacer una pequeña revisión sobre los conceptos de orbitales atómicos. Eh, Como ustedes recuerdan de sus clases de química general, eh, la ecuación de Schrödinger permite describir cómo se comportan los electrones en un átomo hidrogenoide. Y uno lo puede extender a otros átomos también, con un poco de dificultad que en algún momento ya charlaremos. En este momento me interesa que nos focalicemos en algunas propiedades que son importantes para describir tanto la energía como la forma de los orbitales. Entonces, voy a trabajar con esta página que acá tienen el link, después se los paso por el entorno, que nos va a permitir visualizar cómo es la forma de un orbital atómico, y en principio vamos a tratarlo como un orbital hidrogenoide. ¿Qué significa hidrogenoide? Que tiene un solo electrón. En otro momento vamos a charlar más sobre eso, pero me interesa que recordemos en este momento que la ecuación de Schrödinger va a tener soluciones, distintas soluciones, dependiendo de los números cuánticos. Acá se ve pequeñito el número cuántico principal que va a dar la energía del orbital, el número cuántico n, el momento angular, el momento angular magnético, y tenemos otro número cuántico que era el número cuántico de spin, que en este momento no lo vamos a utilizar para esta representación. Entonces fíjense que por un lado vamos a tener la energía que va a tener ese electrón en el orbital, en determinado nivel, vamos a llamarle determinado nivel energético. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el comportamiento de un electrón en un átomo? Ustedes quizás en el momento hayan oído hablar de una especie de órbita, del electrón haciendo como una órbita alrededor del núcleo del átomo y demás. Esa visualización clásica está muy alejado de lo que es la realidad cuántica. En realidad, nosotros no podemos saber nunca dónde está el electrón en el átomo. Lo que podemos hacer es obtener probabilidades. Entonces es muy importante que entendamos esto, que los números cuánticos nos van a dar la energía que tiene ese electrón. Entonces, pero nosotros tenemos que tener una visualización de cuál va a ser la forma de ese orbital, además de la energía. Entonces voy a comenzar acá por el número cuántico principal 1, y por lo tanto voy a tener un L igual a 0 y ML igual a 0. Este es el orbital 1s. Entonces vamos a tener un electrón, supongamos que este es el átomo de hidrógeno, tenemos un protón en el núcleo y un electrón en este orbital con esta energía, con esta energía de número cuántico principal 1. Y L igual a 0, que lo representamos con una S. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar el electrón en cualquier tiempo? Eso no lo podemos saber. Lo que podemos saber, perdón, vamos de vuelta. Lo que no podemos saber es la exacta posición de ese electrón, pero sí podemos saber una probabilidad. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, vamos a hacer como que le sacamos un montón de fotos, un experimento hipotético, ¿no? De sacarle fotos a dónde está el electrón a lo largo de muchísimo tiempo. Lo que nos vamos a encontrar que la posición del electrón genera una especie de nube con una forma esférica alrededor del núcleo. Y cuanto más nos alejamos del núcleo, fíjense que los puntitos son cada vez menos cantidad de puntos. Por lo tanto, voy a tener una probabilidad, digamos, de encontrar al electrón en este orbital 1s con una forma esférica alrededor del núcleo, que esa probabilidad se va a ir haciendo se va a ir yendo a cero a medida que me alejo del núcleo. Y eso lo podemos ver acá en una función radial. Fíjense que vamos a pasar por un máximo y luego la función se va a cero. ¿Sí? Cuando ustedes vean después en las diapositivas, en el libro y en la clase, vamos a decir que el orbital 1s tiene una geometría esférica. ¿Por qué? Si nosotros generamos una superficie de contorno alrededor de estos puntos, donde englobamos el 90%, donde tenemos
hasta dónde tenemos la probabilidad del 90%, por ejemplo, yo puedo decir por aquí, voy a tener 90% de probabilidad de encontrar el electrón, eso me va a generar una superficie de contorno. Entonces, recordemos, cuando vemos dibujos que tienen cierta geometría, por ejemplo, para el 1S, una geometría esférica, esa esfera nos está englobando el 90% de probabilidad de encontrar el electrón. ¿Sí? Es una superficie de contorno. Bien, ¿qué pasa si ahora cambio, me mantengo en un orbital S con geometría esférica, pero cambio la energía? Entonces me voy al n igual a 2, por ejemplo. Fíjense que la probabilidad también es esférica, pero si logran observar aquí adentro, tenemos una probabilidad diferente, está con otro color, ¿no? Eso está indicado en este perfil radial como un punto nodal. Entonces vamos a tener esta forma. También tiene geometría esférica, pero ya vamos a tomando otras estructuras. Si me voy al 3S, lo mismo, va a pasar algo parecido, voy a tener una superficie de contorno esférica, cada vez más grande, ¿sí? Cuando me voy a números cuánticos principales mayores, voy a tener un orbital más grande, pero la geometría se mantiene. Bien, volvamos un poquito para atrás y ahora visualicemos cómo sería un orbital con un número cuántico L igual a 1. Este sería el orbital 2pz, ¿sí? Porque tengo el ml igual a 0. Si pongo el ml igual a 1, voy a tener el px, y si pongo el menos 1, voy a tener el pi. ¿Sí? Quiero hacerle notar dos cosas sobre esto. Fíjense que vamos a tener probabilidades a lo largo, perdón, a cada lado del núcleo, siguiendo el eje de las coordenadas, y vamos a tener lo que se llama un plano nodal. ¿Sí? Aquí se ve perfectamente. Un plano nodal es un plano, ¿sí? Una superficie, un plano que corta el núcleo en este caso, que pasa por el núcleo, donde la probabilidad de encontrar el electrón es 0. ¿Sí? Y voy a avanzar un poquito más y después lo dejo para que ustedes practiquen sobre esto. Por ejemplo, si nos vamos a un orbital D, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy dibujando el orbital 3D X, y Z. Fíjense que tenemos estas probabilidades. Si me muevo acá, ya que estamos, podemos recordar que tenemos 3 orbitales P y 5 orbitales Z, porque el número cuántico de momento angular magnético puede tomar menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, son 5. Y podemos jugar un poquito con toda esta geometría de los orbitales. Entonces, recapitulando, vamos a tener dos propiedades importantes cuando pensemos en los orbitales atómicos. La energía, que va a estar dada por el número cuántico principal, y la geometría, ¿sí? La probabilidad de encontrar el electrón en una determinada región, que va a estar dado por los números cuánticos L y M. Bueno, eso es todo por ahora. Seguimos en el próximo.